Muy buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Sandra Flores Victoria. Soy ingeniera civil egresada de la Universidad Tomás Frías y con una especialidad en ingeniería estructural. Les doy la bienvenida a ser partícipes de este curso caracterizada a la rama de la ingeniería estructural, como es la característica sobre las patologías en estructuras del hormigón armado. Pues empezamos con el curso. Hablaremos sobre definición de la patología estructural, antecedentes, causas y origen de las lesiones, diagnóstico y evaluación y finalmente la intervención. Hablaremos diciendo qué es la definición de patología estructural. Podemos definir que la patología estructural es el estudio del comportamiento irregular de una estructura cuando presenta algún tipo de falla o daño, de esta manera que es causado por factores internos y externos que no garantizan la seguridad de la estructura, por lo cual llamaremos que es una enfermedad. Que investigando sus causas llegaremos a hacer un diagnóstico planteando sus medidas correctivas para recuperar su funcionabilidad. En antecedentes podemos indicar o podemos decir que el hormigón armado lleva consigo inicialmente tres incógnitas, que se va con la experiencia y el tiempo desvaneciendo. Podemos decir que son la corrosión del acero dentro del hormigón, la adherencia completa entre el acero y el hormigón, la disgregación de las masas por los cambios de temperatura que sufre. ¿Qué causa y origen de las lesiones? El origen de las lesiones del hormigón armado está siempre vinculado con la aparición de fisuras y grietas. Como podemos ver en la imagen, se ven aquí las fisuras que se van pronunciando al pasar del tiempo, que estas a la vez van a causar deterioro en la estructura. Para lo cual, las lesiones más frecuentes que se presentan en el hormigón, podemos mencionar las siguientes. Las manchas de humedad, como podemos ver, aquí en la estructura hay manchas que se van saliendo por el tema de humedad, ¿no? Se va viendo. También podemos ver el tema de la corrosión. Vemos que la grieta longitudinal de la viga es esto a causa de la oxidación que está ocurriendo en el interior del hormigón. También podemos ver que existen pérdidas de recubrimiento en el acero, en las barras de acero, ¿no? Como vemos aquí. También las eflorescencias, que esto va a ser producto también de humedad, sales, químicos que puedan existir en el hormigón. También existen fisuras por exceso de compresión que pueden llegar a colapsar. Esta es una falla de un exceso de compresión. Ahora, el diagnóstico y la evaluación. Primeramente, para un diagnóstico y una evaluación preliminar de la estructura, se hace la inspección visual y una primera evaluación del nivel de daño, donde podemos indicar que una vez hecho la inspección visual a las áreas afectadas, el tipo de deterioro que se pueda visibilizar, la situación de los puntos más críticos de la estructura y por defecto vamos a definir si la evaluación preliminar es leve, moderada o severa, que nos va a llevar a hacer una evaluación mucho más profunda de la estructura. Aquí en la tabla podemos ver una inspección visual para ver y clasificar el tipo de daño. Por ejemplo, acá vemos, les damos ya codificación al tipo de daño. Por ejemplo, aquí, código 1, grietas y fisuras,
son la descripción por rotura de hormigón superficial o profunda, ¿no? ¿Por qué causa? Puede ser sobrecarga, contracción o corrosión. Detalle que debe ser dado dice, dados por la inspección, dirección, ancho y la longitud, por cómo se está viendo visualmente la causa, ¿no? Entonces, estos son parámetros para hacer una inspección visual preliminar de la estructura. Entonces, vamos a definir los parámetros a evaluar realizando ensayos, para lo cual podemos mencionar algunos principales. El ultrasonido, que mide la velocidad del pulso de ultrasónico, que, descubierto por Fernández Cánovas, va a medir la velocidad de propagación, que nos va a indicar cómo está la calidad del hormigón. Vamos a decir aquí, y podemos clasificarlo por muy mala, aceptable, buena o excelente, ¿no? Otro ensayo que es la dureza superficial. Generalmente en este tipo de ensayo vamos a utilizar el instrumento que es el esclerómetro, ¿no? Que nos va a definir la dureza del hormigón como está en ese momento de la intervención. Asimismo, vamos a ver la resistencia a compresión. Vamos a sacar testigos de la estructura analizada para luego llevarle al laboratorio y hacer el ensayo correspondiente para definir cómo está la resistencia a compresión de esa estructura. También es otro ensayo que es la medición electromagnética para la localización de armaduras, para ver si realmente se ha dispuesto eficientemente, de acuerdo a cálculo, la disposición de aceros en la armadura, ¿no? En el elemento estudiado. También en el tema de grietas se hace la medición con testigos de yeso, como podemos ver aquí. Esto para ver que si la grieta avanza o se mantiene, ¿no? Cuanto más para hacer las mediciones. Entonces, para ello existen el fisurómetro para medir las fisuras y el deforme para ver las deformaciones que están ocurriendo en la estructura. Y aquí podemos ver que los testigos de yeso que se pone para medir posteriormente las fisuras y las deformaciones que puedan presentarse en la estructura en estudio. También el ensayo de medición de desplazamientos. Esto para el control de los movimientos de las fracturas en las grietas para ver si se está produciendo deslizamiento o solo se está abriendo la grieta. Y finalmente, una vez evaluado y calculado los ensayos, vemos qué intervención se puede realizar para salvar una estructura, ¿no? Entonces, para ello, también vamos a mencionar unos cuantos métodos de reparación, porque son muchas dependiendo al grado de lesión que se tiene en la estructura. Sin embargo, vamos a mencionar las más importantes, como son: 1. El refuerzo de los polímeros reforzados con fibras. Pueden ser, por ejemplo, en la gráfica podemos ver que son refuerzos con fibras de carbono, ¿no? Que hacen que se eleve la resistencia en el momento del ensayo, y entonces esto hace que podamos salvar su resistencia. Las inyecciones en las fisuras. Cuando se ven las fisuras, ahí como en el gráfico se puede poner inyecciones de hormigón de hormigón expansivo que rellena esas grietas. O también se pone grapas, como podemos ver aquí, se ponen grapas para que las grietas ya no sigan avanzando. También existe otro método que es el recrecido del hormigón, o como se le llama, el encamisado correspondiente de la estructura. Como vemos, hacemos un ensanche de la sección original a un ensanche más
vemos aquí el refuerzo, ¿no? Y vemos aquí en la gráfica cómo se hace el refuerzo, el ensanchamiento o engrosamiento de los elementos estructurales. También se hace el refuerzo con perfiles metálicos, que también es otro método para estabilizar y reforzar la estructura dañada. Bueno, eso es respecto a nuestra presentación. Sin embargo, quiero hacerles un hincapié a este tema. No sé si han escuchado en el 2012 la explosión de una de las columnas del edificio Alcázar, ¿no? Que gracias a Dios, con la intervención pronta, se pudo rescatar este edificio, ¿no? Aquí les voy a mostrar cómo se hizo el análisis y al final logran. En el edificio Alcázar, la Sociedad de Ingenieros explicó que se utilizó material reforzado en los 18 pilares. Es un material cementicio de altísima resistencia, llega a alcanzar el doble, inclusive hasta el triple del cemento o del hormigón común. Por tanto, ese material es el que se ha utilizado para el vaciado de los nuevos pilares. Y alrededor se ha colocado un encamisado metálico de plancha de 12 milímetros, con lo cual se establece la imposibilidad de que exista un pandeo en el pilar. El más afectado tiene material doblemente reforzado que evitará que este registre rajaduras. Totalmente reforzados, y en el caso del pilar principal, digámoslo así, ha sido completamente restituido, es decir, hay un pilar de sección hueca que ya funciona y el otro prácticamente es despreciable su trabajo. El trabajo ya fue concluido y se volvió a reiterar que ahora solo queda que se realicen trabajos de inspección si existen o no rajaduras en los demás ambientes del edificio Alcázar. Y los copropietarios le han pedido a los dueños de la empresa Ormachea que puedan verificar si existen fallas o no, para que en 30 días puedan habitarlos nuevamente. Agradecieron el trabajo realizado por la sociedad. Vieron, este es un caso de patología muy importante en la cual destacamos la intervención eficiente y pronta de profesionales en el área, ¿no? Que pudieron salvar esa estructura que podría haber colapsado. Les puedo mostrar también alguna investigación que se hizo sobre el edificio para determinar principalmente las causas que llegaron, ¿no? a casi colapsar ese edificio. Miren, simplemente les voy a hacer un hincapié en este tema de más que todo de las causas, cuáles habían sido, ¿no? Aquí, permítanme un segundo, les voy a mostrar. Es una investigación que se ha realizado al edificio Alcázar, ya, ¿cuáles fueron las causas? Miren, las causas del colapso fueron, dice, la columna estaba ubicada en otro sitio y los fierros no tenían estribos y el único soporte lateral era el hormigón. ¿Ven? Aquí que ha habido filtración, de manera que ha ido corroyendo al acero y ha ido debilitando. Entonces se han presentado fallas, ¿no? Otro, también existió mal diseño, porque justamente esos tubos están yendo al lado del pilar que pudo haber y hubo filtración. También podemos mencionar que, miren, dice, ¿cuáles son los más importantes? Miren, tenían que existir, no tenía que haber en los planos aprobados ningún tipo de depósitos, pero a la hora de construirlo pusieron 16 depósitos. También solo debían haber existido oficinas y locales comerciales 68, pero se construyeron 91. ¿Qué es lo que pasó? Ha habido sobrecarga en la estructura, de manera que las columnas no están diseñadas para soportar el peso y que inicialmente se había diseñado, ¿no? Entonces ha ido dañando a las columnas por sobrecarga, entonces ha ido fallando a compresión, pero sin embargo, como ya les dije, gracias a la intervención se pudo salvar la estructura con
hicieron el encamisado de la estructura metálica, con una estructura metálica. Sin embargo, pusieron también fibra alrededor para elevar no sé en cuántas veces su resistencia y así garantizar la estabilidad de la estructura. Y finalmente, como ahora vemos, el edificio está tranquilo, estructural, tiene estabilidad, ¿no? Entonces, eso les quería compartir. Es muy importante el estudio de patologías y más en la ingeniería estructural, que debería de complementarse dentro de el pénsul académico de la carrera de ingeniería civil. Un gusto compartir con ustedes. Será hasta nueva oportunidad.